Voces del más allá. Anécdotas e historias nunca antes contadas. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros en este video podcast Voces del Más Allá. Estamos en los estudios de la Universidad Lamat. En este día estaremos platicando de diferentes temas. Josué, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, que se suscriban al canal y que también nos dejen en los comentarios qué les gustaría escuchar, qué temas les es de interés. Y así los podremos comentar en los siguientes episodios. Hemos hablado de la Llorona, del Chupacabras. Hoy tenemos dos historias muy interesantes, los aluches y el guaychivo. Déjame que te cuente, mi querido Josué. Los aluches son los seres míticos e espirituales de la cultura maya, aparecidos duendes o espíritus, guardianes de la naturaleza. Se dice que habitan en cuevas, montes, ruinas antiguas y también en milpas, sobre todo en los campos de cultivo. Su aspecto suele distribuirse como pequeños personajes con rasgos infantiles y vestimenta muy tradicional maya. También se dice que aunque pueden volverse invisibles a voluntad, y eso también implica un tema con los niños. Se dice que en algunas regiones de la península de Yucatán, por ejemplo, muchos padres permiten que jueguen con los aluches. ¿Tú lo permitirías? Yo la verdad lo dudaría un poco, pero sí dicen que de hecho son muy protectores. Que de hecho si tú les pones una casita así chiquita cerca de tu casa, se supone que tienen que proteger tu casa y que venga más como que prosperidad, ¿no? Prosperidad, como que te cosecha, ayudan, claro. Es una especie como de permiso, como una especie de ritual. Si usted, fíjate, te platicaba en algún otro video podcast que en un rancho ahí de un maestro de música, resulta ser que salió una imagen en una piedra y ellos le hicieron hasta un pequeño nicho. Quiere decir que él está protegiendo esta tierra y de alguna manera, fíjate que ha tenido muy buena cosecha gracias a eso. Pero te sigo contando. Fíjate, su origen de los aluches. Ahí te va. Según la tradición maya, los aluches fueron creados por los antiguos sacerdotes mayas a partir de barro. Creo que tú esa parte la ya tienes. De Cuéntamela. hecho, sí, precisamente se creaban los aluches usando agua de un cenote, que tenía que ser un cenote puro, bueno, virgen, que nunca hubiera sido tocado por una mujer. Bueno, eso dice la historia, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Qué bueno que no sucedió ahorita, porque ahorita sí, las colectivas se les iban a ir a la yugular. Los fundan, ¿va? Pero entonces, sí, como te comentaba, con agua de cenote virgen, barro y semillas. Y así es como creaban a los famosos aluches. ¿Pero quién lo hacía? ¿Un brujo? Un sacerdote? Tenía que ser un brujo de la zona. Okay. Y aquí algún dato curioso es que después de que hacían el aluche, tenían que pasar 7 años. Y cuando pasaban esos 7 años... ¿En lo que se secaba, por decir? No. O sea, digamos, pasaba 7 años de vida ese aluche, lo tenían que meter en una casita y cerrarla, digamos, para que de plano no salga, porque se dice que después de ese tiempo se volvían traviesos. Bueno, de hecho es una característica que se tiene y se piensa de los aluches. Sí, entonces yo creo que han pasado tantos 7 años que los que se cuenta la historia son traviesos porque a veces te esconden las cosas o de repente te asustan. Sí, correcto, pero dicen que se les va esa parte como bondadosa, esa parte que pues trae prosperidad, que ayuda con las cosechas. Que eso es muy bueno, porque imagínate Sí. ahorita en estos tiempos donde la verdad el tema de la agricultura está en jaque para mucha gente, el hecho de que ellos pudieran ser un aliado maravilloso de la agricultura sería fantástico, Claro. porque entonces las cosechas serían todo un éxito, aunque también vienen otros temas climatológicos que también vienen a perjudicar. Pero sigamos con la historia, te platico, mira, ¿cuál es su función y su creencia? Son guardianes de la naturaleza que protegen cultivos, los animales y las tierras sagradas. Ahí te va, son protectores de los viajeros, algunos ayudan a las personas que respetan su territorio, lo que habíamos comentado justamente. Si tú los ves o si tú sabes que están ahí, inclusive se hace una especie de ritual a la Pachamama, que es la madre tierra, y de esa manera ellos pueden también cuidar la tierra. Sus travesuras, si alguien no les pide permiso, ahí va el punto importante, mira, si alguien no les pide permiso o no les respeta, no les muestra respeto, pueden esconder objetos, lo que platicábamos, causar ruidos o asustar o incluso, fíjate, eso no lo sabía, enfermar a los humanos
Curioso el dato, ¿no? O Sí. sea que tienes que tenerles un respeto y también, como tú dices, en el caso de encontrar uno, hacerles esa casita, darles ese ritual Claro. y ese respeto. Ahora sí que te tratan como los tratas, ¿no? Así es. Ahora vamos a las creencias actuales. Aún hoy hay comunidades mayas, fíjate, aún en estos días hay comunidades mayas que creen en los aluches y le siguen dando ese respeto. En zonas rurales de Yucatán y también de Quintana Roo, donde nosotros estamos, los campesinos colocan, como dices tú, pequeñas casitas de piedra o cemento cerca de sus milpas y o también cerca de los caminos para mantener contentos a estos espíritus. Importante cuestión, ¿no? Sí, la verdad sí, los aluches son algo muy mítico ahí de la Pueden ser cultura. nuestros mejores aliados o también pueden tu ser enemigo, perjudicial, claro. claro. Claro, su simbolismo, mira ahí te va. Los aluches representan el vínculo del pueblo maya con la naturaleza, el respeto a los lugares sagrados y la idea de que todo tiene todo tiene un porqué, todo tiene un espíritu y todo tiene vida. También es Sí, interesante. claro, es como un equilibrio también, ¿no? Yo Por creo que ahí supuesto. juega mucho con eso. Pero mira, dice que aquí cuenta la historia que los abuelos mayas hace muchos, pero muchos años, cuando la selva todavía hablaba, los hombres entendían el lenguaje del viento. Mira qué bonito, del viento. Los sacerdotes mayas pidieron ayuda a los dioses para proteger la cosecha del maíz, que en ese tiempo era el cacao, y también la miel. Los dioses escucharon su ruego y les enseñaron un antiguo secreto, Josué, crear pequeños guardianes de la naturaleza. Así, bajo la luna y el canto de los grillos, los sabios mezclaron barro, miel, maíz y agua sagrada, modelando diminutas figuras humanas. Lo que tú platicabas, Sí, es correcto. sí, que es barro, pero mira, también aquí incluye la miel, el maíz y agua sagrada, que es la que decías tú del agua de cenote virgen, ¿no? Y que la mujer no debía tocarlo, que esto tengo un poco se me complica un poco el tema, pero así lo hicieron y así lo Sí, sí, sí. crearon. Aparte Oye, hoy en día sería difícil crear una lucha, ¿no? muy, no, por supuesto, ya para empezar no hay cementos, no hay cenotes vírgenes y ya no. Pero fíjate que estaría curioso, ¿no? Sí, claro. ¿Te atreverías a hacer uno así como para que Sí, cuide tu para casa? que me cuide mi casita. Oye, ¿tendrán alguna relación con los duendes? Esos duendes los gnomos, por ejemplo, Sí, ¿será sí, que sí. son con la misma historia, pero diferente región, o lo vamos como regionalizando? Fíjate que eso es muy curioso como en cada, pues como dicen, cada región pues yo diría que del mundo, Del mundo. tiene como que su propia versión de cómo son los duendes, ¿no? Pues en este caso está la que le tocó aquí al sur, ¿no? Sí, claro. Y veo que tiene como que su propio contexto. Claro. Que es como más espiritual, digamos. Fíjate, a mí me gustaría, por ejemplo, en otros países pues lo volvieron como una especie de hasta de fenómeno y negocio, Ujú. porque en muchos lugares hay como esos gnomos o como le llaman, que son con sus gorritos, que salen que los tiene la gente en los jardines, San Patricio, y son ¿no? los guardianes, ¿no? San Patricio, por Ujú. ejemplo, y da curioso que estaría padre que acá en la península inclusive los pudiéramos hasta vender. Sería Oye, buen sí. negocio que tengas Estaría tu aluche afuera de tu jardín. Para que cuiden tu casa. Como los gnomos, algo así, estaría padre. Bueno, Sí. te sigo contando. Por muchos años cumplieron su deber. Si un campesino les ofrecía respeto y maíz tostado, ellos los protegían. Protegían la milpa, las plagas y llamaban a la lluvia cuando había sequías. Fíjate qué importante labor que tenían, según las tradiciones mayas de los aluches, que también hacían como acercar las lluvias para poder tener buena cosecha. También es muy interesante Sí, este claro. tema. Te sigo contando, pero si alguno entraba al campo, ahí está la parte que te decía, sin pedir Ok. permiso, o se burlaban de ellos, se burlaban de que, ay, los aluches, que bla, 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 escondían sus herramientas, asustaban a los animales y hacían que se perdiera la cosecha. Sí, esta Guau. parte también es curiosa, ¿no? O sea, cómo se hacen invisibles, Sí. cómo desaparecen tus cosas. Yo creo que todos hemos tenido una lucha alguna vez, ¿no? Alguna vez en la vida, Porque- seguramente en la escuela, cuando usted no encuentra la tarea es porque se la llevó una luche. Sí, porque es Es algo un buen muy- pretexto. De repente decimos, se la comió el perro, y sí ha pasado, les prometo que a mí me ha pasado que la libreta se la comió apenas Dana, pero sí, pudiera ser, lo escondió la luche. Puede ser un buen pretexto Sí. de no hacer la verdad tarea es de un la fenómeno libreta. que se produce mucho, ¿no? Oye, ¿tú tienes alguna anécdota de alguien que lo vio, alguien que sabe que lo vieron físicamente a los aluches? Fíjate que mi abuelita me contaba mucho una historia de cómo llegaron los aluches a su casa. Ah, sí. Llegaron a presentarse, bueno, no eran aluches, eran duendes, según ella. Pero ¿Dónde, ¿cómo llegaron? ¿Dónde vivía tu abuelita? ¿Acá? No, en Lago Ness se llama.
¿En dónde es? Es allá por Veracruz. No, entonces no, ahí no son aluches, ahí son duendes. Sí, son duendes, ¿verdad? Pero bueno, me contaba que eran figuras muy pequeñas que se acercaban como... Muy parecida a la historia, ¿no? De que llegaban a ofrecerle... a presentarse y ya dependiendo de cómo fueran tratados, sería si traían algo bueno a la casa, ¿no? Que es lo que le decían, este es mi territorio, pero pues... como tú me trates es como nosotros vamos a... Claro. Fíjate que hay gente, Josué, que cuenta que son con ojos rojos, enanos, porque así lo manejan, enanos con ojos rojos, con colmillos. O sea, es que las leyendas urbanas son muchas. Mucha gente los ve... Los mayas los han de ver hermosos y los ven como unos dioses. Pero hay gente... sobre todo la gente que viene de otros estados, de otros lugares, y de repente la gente los ve con ojos rojos, con colmillos, con dientes filosos, y les da miedo. O sea, depende cómo tú los veas y cómo tú les des el respeto. Yo honestamente, a mí nunca he visto una luche, nunca he visto, no tengo historias así que te pueda contar, son solo lo que la gente cuenta, pero estaría chido, ¿no? Sí. Poder ver y sobre todo rendirle ese honor y ese respeto, porque si cuidan la tierra, tendríamos que hacerle muchos honores a ellos, porque, repito, el tema de la agricultura está muy complicado, no solamente en Quintana Roo, no solamente en la región, en la península de Yucatán, sino a nivel nacional. Entonces sí es importante que si son los guardianes de la cosecha, llámese cualquier región, si usted lo llama gnomo, duende o como sea, aquí le llamamos aluches, que nos cuide, porque sí necesitamos que haya una buena producción de verduras y de legumbres. Fíjate, te cuento rápidamente, Víctor Peraza de Telchac, Pueblo, dice allá en Sunyanché, Yucatán, dice que hace muchos años vio unos aluches en montones cerca de su pueblo. Son pequeños que aparentan ser como unos niños y por su altura estaban descansando, escucharon música y vieron como alrededor de ellos eran 8 seres pequeños que se pusieron a bailar. Fíjate, en el caso de Víctor Peraza de Telchac, en Sunyanché, Yucatán, pues su experiencia fue buena, fue divertida, dice que los vieron bailar y hasta bailaron con ellos. Pero hay gente que... pero porque hubo un buen trato ahí, ¿no? Claro, hubo ese respeto. Pero también, mira, por acá vamos a contarte la historia de una persona que no quiere... es una persona anónima que dice que desapareció por casi 3 días y cuando fue encontrada contó que fue guiada por los aluches hacia la selva. ¿Recuerdas hace un tiempo que hubo una nota de unos niños que desaparecieron y que sobrevivieron como 7, 8 días? Cuenta la historia, selva, ¿no? La familia cuenta, bueno, las leyendas urbanas cuentan que los aluches fueron quienes los cuidaron. Sí, de hecho dicen que habitan en la selva, ¿no? Y los alimentaron, los cuidaron, porque era una niña y era un bebé. Y te puedes imaginar ¿cómo podría sobrevivir un bebé? Sí, no, pues los aluches fueron los que los cuidaron. Así es, pues es parte de la historia de los aluches y creo yo que, mira, los beneficios políticos es que el gobierno, sobre todo en Yucatán y Quintana Roo, han aprovechado la figura de los aluches como símbolo de identidad y patrimonio cultural. Lo que te decía, esa parte importante que así como en otras regiones, en otros países donde tienen así como a los duendes en sus jardines con sus famosos champiñones o como le llaman, hongos, los duendes de patio, ¿no? Los hongos de patio y estos gnomos o como les llamen. Nosotros también podemos sacar provecho económico, inclusive. Imagínate que llegue alguien de cualquier país, cualquier personaje del mundo y diga, lleve su aluche, que le proteja del jardín y que lo proteja de sus cosechas. Fíjate, Mari, que acabas de sacar una idea millonaria de ahí. Sí, la verdad, nunca que no hemos explotado ese potencial. Ahí está, gobierno, por favor, póngase las pilas, vendan aluches, nomás que no nos gane China, porque... O guárdate la idea. Y si no, ya valimos. Sí, no. Oye, pero mira, importante este tema, que Yucatán y Quintana Roo han aprovechado esta figura como símbolo de identidad y patrimonio cultural, y eso ha servido para fortalecer la imagen del turismo cultural y el orgullo indígena. Cerramos con este tema de los aluches, pero más que miedo, más que tenerle precaución, hay que tenerle respeto y brindarle los honores que merecen a los aluches, porque es esta historia leyenda que nos enriquece como país y como península de Yucatán. Sí, la verdad es algo muy bonito. Y muy interesante. El tema de los aluches. Suena como que es algo de terror, pero no. Creo que siempre termina siendo algo bonito. Claro que porque es como decir,
tú haces algo bueno y se te regresa, ¿sabes? Y forman parte de nuestras tradiciones. Claro, como aparte. comentamos de la Llorona, como hemos comentado también del Chupacabras, Muy en importante esta eso también. ocasión los aluches, que forman parte de nuestro argot cultural y de nuestra identidad. Pero hay otro tema, Josué, que tú Sí. me vas a platicar. Ok, te voy a contar esa parte A ver. sobre Traigan las palomitas. el Guaychivo, El guaychivo. que es, la verdad, una figura muy aterradora. Ya si ¿Ese sí es de miedo? Si ¿Ese la sí investigas, sí, ese sí, totalmente. Si la investigas a fondo, te das cuenta de que tiene origen muy Oscuro. diría. Bueno, vamos a empezar contando la historia. Cuéntamela, Eh, cuéntamela. El nombre original del Guaychivo, porque el Guaychivo no es una criatura como tal. El Guaychivo era, bueno, Es que suena antes que como nada, ¿de dónde surge el Guaychivo? Guaychivo? Ajá. Ahí te va la explicación de dónde surge el nombre Guaychivo. Guay es de origen maya, la palabra guay, que vendría siendo nahual o brujo. Brujo. Y la palabra chivo es del español. Que el viene nahual, siendo- que la historia del nahual como tal, era un brujo que tenía la característica y la posibilidad de convertirse no Cambiarse en- solo en un nahual, sino en cualquier criatura que Cualquier animal, que él es correcto. lo deseara. Sí, por eso entonces de ahí viene nahual, chivo, digamos, hombre que se convierte en chivo. Sería la definición, ¿no? Ah, como chivo tal. Es correcto, sí. Ok, cuéntamela. Totalmente chivo. A ver, Pues bueno, todo empieza con un personaje llamado Can Balam, que era este brujo que te comento, ujú, que hizo digamos, un ritual de hecho, un ritual con el diablo, para poder convertirse en chivo. Ahí te va el contexto de por qué quería convertirse en chivo. Todo esto surge a partir de una campesina, de una de mujer. aquel entonces, una Ahí mujer. va. No, todo empieza con una mujer. ¿Qué? No sé por qué. ¿Qué pasó con el mundo? Eva tuvo la culpa. Y aquí, en esta historia del guachivo, la mujer tuvo la culpa. A ver, Las ¿por culpan qué? injustamente, ¿no? Cuéntame, si somos unas víctimas. Pero bueno, entonces, digamos que este brujo quería estar cerca de esta campesina, ¿no? Sí, soltera. Soltera, Guapa. obviamente. Sí, bastante guapa, ¿no? Por eso quería Es que las estar siempre mujeres, cerca de ella. Así somos, ¿qué te digo? No lo puedo negar, la verdad. No, la verdad. Pero bueno, entonces, digamos que quería estar cerca de ella y por eso mismo hizo este ritual para poder convertirse en chivo y poder, digamos, estarla espiando. Pero aquí el detalle es que no le salió tan bien este ritual porque Imagínate. pues quedó transformado en un monstruo. Terminó en barbacoa el pobre Terminó chivo. puta. Bueno, no. A ver, cuéntamela Terminó- tú. Terminó en carnitas, ¿no? Terminó en carnitas. No, bueno, Porque le fue bueno hubiera mal. sido. Bueno hubiera sido que hubiera terminado en carnitas porque pues sí es un ser que se le atribuyen muchas cosas malas. Entre ellas, pues bueno, en Yucatán casi siempre que desaparece ganado o Lo relacionaban con mueren, el lo tema. relacionaban con el huachivo. Porque se encontraba por esas zonas, justamente. Pero de dirás, Yucatán. o sea, yo no sé, me quedo pensando, ¿por qué en chivo? ¿Por qué no en un lobo, en un jaguar? No sé, ¿por qué chivo? Un animal más y útil, suena ¿no? un poco más útil, más agresivo, Sí, claro. más violento, por decirlo así de algún modo, porque un chivo, pues como que tú te imaginas un chivo, ¿cuál es lo peor? Que pues, sus cuernos, ¿no? Que te haga que te embista, por Sí, decirlo ándale. así, pero no. Fíjate, aquí te tengo un dato. Dice que el guaychivo es un ser mitad humano y mitad bestia, producto Ok. de la magia antigua y de un pacto oscuro, lo que tú Ujú, comentabas, justo. o sea. Sígueme contando, ¿qué más con el guaychivo? ¿Y qué pasó con ella, con la campesina? No funcionó, no jaló. No funcionó. Ella tenía otra pareja. No, o sea, ella, Era la historia soltera. cuenta que como que no tenía como tal mucha gente cercana, porque a ella no la dejaban salir. Ah, ok. Precisamente, de hecho, por eso contaba esta parte de la historia, porque la parte que tú preguntabas de por qué un chivo, ¿no? Ujú. Es porque solo la dejaban estar con los chivos, arreándolos. Es como que... Era su labor. Era su labor, es correcto. ok. Entonces, así es como él intentó acercarse, pero pues obviamente no iba a poder. No le jaló. Mira, ahí le te va. jaló el plan. Hace muchos años vivía en un pequeño pueblo un hombre poderoso y solitario. Toma en Ujú. cuenta lo de solitario. Conocido por practicar la medicina tradicional y los secretos de la selva. Sabía hablar con los espíritus y conocer los caminos de la magia. Pero su corazón estaba lleno de ambición, es la historia. Quería que su milpa diera más maíz, que sus animales fueran más gordos y que su poder se extendiera
por toda la región. O sea, era un hombre con ciertas características así de querer ser poderoso y ambicioso. Eso nos queda claro. Una noche sin luna, el hombre fue al monte con ofrenda de copal, aguardiente y sangre. Ahí, bajo el brillo de los luceros, invocó a Quisin, el señor del inframundo maya, le ofreció su alma a cambio de riqueza y poder. Aparte de que estaba enamorado de esta campesina, sí, claro, que tú dices. Quisin aceptó su trato, pero lo condenó a transformarse cada noche en un chivo infernal. Tendría que ser por la cosecha y los animales, pero solo mientras pagues el precio, dijo. Cada medianoche tu cuerpo cambiará y andarás entre los vivos para alimentar su miedo. O sea que su objetivo también era asustar a la comunidad. Claro. Y de hecho entonces, lo ha logrado bastante, ¿no? Porque ¿sí? Se aparece mucho en carreteras. En carretera. Imagínate que vayas ahí en la carretera escuchando tu música de Luis Miguel. ¿Tú querías te encuentras una? Ay, no, yo le acelero, mano. Yo le acelero al carro, sí, o freno, o lo atropello, cualquiera yo no de las dos. de carretera, ¿eh? No, en la noche. No ¿cómo? No, si me pasale el Guaychivo, yo no vuelvo a salir a la carretera. No, claro, y menos de la noche. Y si se te aparece la Llorona o menos. Alguna... Bueno, dice que desde entonces cuando cae el sol, los montes se oscurecen, el brujo se transforma, su cuerpo se cubre de pelo negro, sus ojos arden como brasas y sus pezuñas golpean la tierra dejando marcas quemadas. Así nació el Guaychivo. Fíjate. De hecho, dicen que también cuando aparece el Guaychivo se siente un olor a muerto. ¿Ah, sí? Sí, o sea, dicen que tú lo sientes en el ambiente, de hecho, igual ahí tengo testimonios. Fíjate, cuando hablamos de ese tipo de cosas, a mí se me eriza la piel, ¿no? Sí. Y el hecho de ver a un hombre con un mitad hombre, mitad chivo, con pezuñas, ojos rojos y haciendo como ruido con las pezuñas, qué miedo. Ahí te va. Los campesinos comenzaron a notar cosas extrañas. Los animales amanecían muertos sin sangre, los perros ladraban toda la noche y las gallinas se agitaban sin ningún motivo. Quienes se atrevían a salir contaban haber visto una sombra negra con ojos rojos y que corrían entre los árboles. Algunos decían que si intentabas seguirlos, podrías desaparecer. Había como una densa neblina, un humo, entrabas a ese lugar y ya no salías. Wow. Sí, no, sí están... ¡Qué miedo! Ahí te va. Claro. Algunos decían que si intentabas seguirlos y desaparecías, y otros juraban que si los mirabas a los ojos, te rodeaba el alma y quedabas como paralizado y quedabas de cierta manera traumado. O sea, ya tu vida cambiaba totalmente y qué experiencias tan feas. Sí, la verdad es que dicen que es lo que hay que evitar más que nada, lo de verlo a los ojos. Bueno, de hecho por ahí leí algunos datos como para salvarte si te encuentras el Guaychivo, ¿no? Dale, a ver, dame. Sería interesante que lo sepan. Los tips, a ver, tips para por si te encuentras si con el usted va en Guaychivo. carretera y se encuentra a un Guaychivo, ¿estos son? ¿Cuántos son? 2. Estos son los secretos y los tips para que usted pueda sobrevivir al Guaychivo. Cuéntanos, Lázaro. Pues el primero que había visto era no verlo a los ojos, porque así ¿Y tú? es como No me mires, no me mires. ¿Y el Porque si segundo? lo ves, digamos que Quedas es como hipnotizado. quedas hipnotizado. Y el segundo era decir su nombre completo, que es Kambalam. 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 Pero como Josué no es de la zona, por eso es Kambalam. Es Kambalam. A ver. Kambalam, así. Kambalam. Pujadito, mijo, para que te note tu origen. Disculpen. ¿Qué más hay? Entonces son los dos tips. Uno, sí, que no lo veas a los ojos, y otro que le digas, alto, Kambalam. Es correcto. Y ya con eso te salvas. Y con eso te salvas. Mire, o sea, exacto, anótelo, ¿no? Por favor, si usted va a carretera que tiene que viajar por cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, y si usted se llega a encontrar un ser, mitad hombre, mitad chivo, con ojos rojos, 1. Pero si vas manejando, ¿cómo le haces, mano? No, así está más difícil. Ay, imagínate, no, así de ladito. Con un ojo. Que te agarran el volante, ¿no? Oye, mira, las creencias actuales. Hasta hoy, muchos habitantes del sureste mexicano aseguran haber escuchado o visto hablar sobre este personaje. Pueblos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, cuando los perros ladran sin razón. Bueno, que también los perros, pero los perros hay una situación. Cuando hay una, por ejemplo, va a haber un temblor o va a haber un huracán, son los primeros que tienen como sensaciones extrañas, son animales muy sensibles, comportamientos que de repente, yo conozco a mi perrito ladra en ciertos momentos, pero cuando los perros ladran y sobre todo al amanecer, algo está pasando.
Sí, claro, de hecho, muchas veces son como, digamos, como el aviso, ¿no? Los mismos perros de que hay un ente, ¿no? Sí. Porque son muy sensibles, son animales muy sensibles. Y puede ser un ente del más allá y uno del más acá, porque Uno de del más repente acá. usted sale a la casa y está afuera ahí alguien sospechoso. Cuide sus computadoras, que por cierto, ves que estaban robando las computadoras de los vehículos. No es el Sí. guaychivo, es gente Sí. que anda ahí muy viva. Más peligroso muy que el viva. guaychivo. Oye, ahí te va. Mira, el guaychivo simboliza la ambición humana. Eso es bien importante que lo puntualicemos, porque es un personaje que estaba enamorado, pero también quería poder, quería mejores cosechas, quería ser Claro. poderoso en la región, y le salió mal, le salió el tiro por la culata, como dicen, porque poco más de ser una ayuda para él, terminó siendo una maldición. Porque cuenta la leyenda que el guaychivo simboliza la ambición humana, el castigo por abusar del poder y la conexión entre el hombre y los espíritus del monte. Importante. Es una advertencia que busca dominar a la naturaleza sin respeto y termina siendo dominada por ella. Es correcto. Pero Sí, cuéntame. aparte, igual hizo un trato con el diablo, ¿no? Y Claro. eso, pues siempre trae... Esas son palabras mayores, mi querido Josué. Siempre trae segundas, digamos, ¿cómo le diríamos? Como efectos secundarios. ¿Sí? Y una lección de vida, porque Y mira, lección de vida. usted puede trabajar, usted tiene que trabajar, echarle ganitas, está estudiando, está usted trabajando, siempre dé la mejor versión que siempre demos Claro, la mejor todo llega a versión su de tiempo. uno, y todo. Los tiempos de Dios son perfectos, así que si usted quiere ser poderoso y llega a buscar no sé, este simbolismo, buscar un pacto con el de abajo, las consecuencias son caras, mi querido. Claro. Ya lo vimos con la historia de este guaychivo que por enamorado y sobre todo por queriendo sacar ventaja de las cosechas, le salió mal. Sí, le salió mal el trato, ¿va? Oye, te cuento, mira, habitantes de Yucatán, de Tzindamtum, algo así, tampoco soy de acá y tampoco lo pronuncio muy bien, 2 jóvenes grabaron algo extraño, fíjate, a las 3 de la mañana cuenta la historia, una forma que caminaba, dobló la esquina y la gente especula que podría ser el brujo convertido en guaychivo. Esto fue en Tzitzatún, Yucatán. ¿Cómo se llama? Tzitzatún. Aquí está la maestra Raquel que nos diga por qué así se la zona y lo va a pronunciar mejor que yo. 2 jóvenes grabaron algo extraño a las 3 de la mañana, una forma que caminaba, que iba muy extraño y dobló a la esquina. Dice, la gente especuló durante mucho tiempo que era un guaychivo. ¿Tú tienes alguna otra historia del guaychivo? Pues fíjate que tengo una historia justamente de una compañera de trabajo. ¿Ah, sí? Me contó una historia muy buena del guaychivo. Y justo es de la parte de la que te hablaba, de que se siente como un olor a muerto. Dice que ella iba en la carretera y empezó a sentir ese olor que te digo. Y al poquito rato de andar avanzando, dicen que sentían como una presencia que los estaba siguiendo. En serio. Y ahí viene que se les poncha la llanta. Wow. Y pues... Se sí, ponchó la llanta. se les ponchó la llanta en el momento. Bajaron, revisaron y todo. Y dicen que sentían la presencia del guaychivo. De hecho, me contó que su papá se empezó a marear precisamente porque sentía una presencia fuerte. Sí. Y al final no sé ni cómo terminaron saliendo de ahí, pero dicen que más que algo que ves es una presencia. Que en el momento en el exacto va a aparecer. ¿No? Como ¿Sí? que mira, no sé si te ha pasado a ti que de repente algo se mueve o sientes la presencia de algo y cambia el entorno. Tu piel empieza como, se te eriza la piel, sientes una frialdad extraña, eso es lo que se ha contado, y a mí en algún momento me pasó, el sentir que algo como que cambia la atmósfera, y eso pudo haber pasado con tus amigos, Sí. que estaban, se poncha la llanta, cuando algo que a lo mejor no es muy común, no había un bache, bueno, que sabemos que aquí hay muchos baches también, Sí. pero... No hubo una razón así específica el cual la llanta se ponchara. Se tienen que bajar esta sensación, esta atmósfera rara, extraña, que no es muy común. Sí, y dicen tener que lo ese llegaron a miedo. escuchar, de hecho. Como Que llegaron a pisadas. escuchar, sí, las pisadas. De hecho, es como un galope que dicen que se escucha.
Como un galope. Ujú. Bueno, si es un chivo está raro que sea galope, pero bueno. Oye, habitantes de Telchac, pueblo de Yucatán, dicen que viejos del pueblo cuentan que hace décadas había un hombre al que se le acusaba de brujo y que él también tenía como cierta, como que era su primo hermano o algo así, y juntos, pues trataban de espantar a la gente y ser de terror a la comunidad. Entonces esto sucedió allá en Telchac, pueblo de Yucatán, donde también lo han visto y también han tenido esa sensación, esta atmósfera, el olor a muerto y sobre todo esa sensación de miedo, de ver algo entre la maleza con ojos rojos. ¡Qué miedo! Pues es parte de las historias que estaremos platicándoles a todos ustedes a través de estos videopodcasts que nos encantan. La próxima semana quiero decirte que tendremos una invitadaza aquí en este videopodcast, porque estaremos con Mayra Sierra. Tendremos un mano a mano, Josué, de las historias o de la vida del mundo del Halloween versus Día de Muertos. Día de Muertos, sí, muy interesante tema. De hecho, todo este mes vamos a estar subiendo videos. Voces del más allá. De Voz del Más Allá, enfocados al mes del terror. Claro. Será muy interesante que nos sigan y que, como les comentamos, que nos dejen en los comentarios. Que les den, que les den a la campanita y que nos compartan. Escuchar. Claro. Correcto. Ya hemos estado hablando de La Llorona, y hablamos del Chupacabras, nos fuimos un poco más a la parte política, a la parte histórica, pero en esta ocasión hablamos de los aluches. Si usted está pensando en comprar una parcelita, un terrenito, y si usted llegara a encontrar ahí algo especial, alguna piedra con alguna imagen que le parezca fuera de serie, mire, mejor dele el respeto, no le haga un nicho, no le haga una casita, no sé qué quieran invertir, porque aparte sería padre. Que llegue la gente y diga, ay, ¿qué es esto? Mira, esta casita, aquí vive un aluche tierno, lindo, que cuida la parcela y que cuida de nosotros. Sí, es algo bonito. Y en el caso del Guaychivo, ¿cuáles son las dos? Vamos a repetirlas. Ya saben cómo, la primera, cómo salvarse. 0 ojos, nunca lo vea a los ojos. Y la segunda, tiene que decir. La segunda es decir el nombre Cámbala. Cámbala, no, dilo bien. Cámbala. 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 Cámpala. Ahí está. Listo. La próxima semana les esperamos en este video podcast que está padrísimo. Me encanta platicar contigo. Siempre es lindo tener historias así de contar. La próxima semana les decimos nuevamente, estará Mayra Sierra platicando sobre un versus Halloween contra Día de Muertos. ¿Usted a favor de quién está? ¿Del Halloween? ¿Del Día de Muertos? Compártanos, esté con nosotros y cuéntenos sus historias, porque a lo mejor la próxima semana nos aventamos un en vivo. Perfecto, Mari, fue un gusto estar aquí contigo. Nos vemos para el siguiente programa. Claro que sí. Pásala bonito, saludos y gracias a las instalaciones de la MAD donde estamos en este momento haciendo esta grabación. Gracias a nuestros maestros y a todos los compañeros que hacemos parte de este video podcast Voces del Más Allá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Voces del Más Allá. Anécdotas e historias nunca antes contadas.